¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludar a todos los que están del otro lado de la pantalla y también escuchándonos en Spotify. Agradezco que estén ahí y en esta oportunidad muy contentos porque tenemos a un invitado, en realidad es de la casa, y que es el doctor Giri Feito, un investigador en relación al entrenamiento HIIT en mayor medida, pero también en distintas líneas de investigación. Ahí le vamos a dar espacio para que se pueda, digamos, presentar. Él es miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte y gran persona también, debo decir eso y destacar eso del doctor Giri Feito, que hemos podido estrechar, digamos, un contacto bien ahí ameno, y agradezco eso, doctor, la verdad, muy amable de su parte poder compartir este espacio con nosotros, que desde nuestra labor hacemos la divulgación. Y también estoy junto a Diego Morales, miembro del equipo High Fitness, que vamos a poder interactuar en conjunto con el doctor, así que les doy paso en primer lugar al doctor Yuri y luego a Diego para que podamos hacer una pequeña introducción, ¿cierto?, de la labor que hacemos cada uno de nosotros. Así que, doctor, un placer. Eugenio, gracias por dejarme participar en este espacio y bueno, pues yo agradecido de la oportunidad de divulgar este tipo de contenido con aquellos que les interese, ¿no? Hemos estado muchos años en el tema haciendo investigaciones en este ámbito y bueno, yo creo que lo mejor que tiene la investigación es poderla divulgar y que llegue a aquellas personas que son los que la están utilizando a diario. Aunque no tengan acceso a la revista o tal, pues yo creo que este tipo de foros son importantes para que la gente pueda aprender y pueda utilizar ese tipo de información que publicamos nosotros, que a veces que en la parte científica se publica y 2 o 3 personas lo leen, ¿no? Así que es poderlo llevar a una multitud mayor es importante para mí, así que gracias por dejarme estar y poder compartir ese espacio no solo contigo, con el equipo, pero también con aquellos que están del otro lado del micrófono, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias Eugenio por organizar esto, muchísimas gracias Yuri por estar presente acá, creo que va a ser súper positivo, vamos a poder charlar sobre un montón de cosas y viene en línea con el enfoque que siempre tratamos de plantear desde el equipo High Fitness, en donde consideramos que la evidencia científica es la mejor herramienta de la cual disponemos para conocer el mundo que nos rodea, y en este caso particular para conocer un poco más sobre entrenamiento funcional de alta intensidad, sobre HIIT y sobre aquellas modalidades tan presentes hoy en día que son una forma más de que las personas puedan seguir haciendo actividad física y cuidándose y cuidando su salud. Así que súper contento de estar acá y muy entusiasmado por todo lo que vamos a poder charlar. Bueno, buenísimo, gracias a los dos por estar acá y por poder compartir, y espero en algún momento, cierto, que estas instancias del online, por supuesto que nos acercan a diversas personas, independiente del lugar donde esté, pero esperamos también en algún momento contar con la presencia, digamos, valga la redundancia, en la presencialidad del doctor Giri Feito aquí en Chile y, digamos, en una segunda oportunidad, ¿por qué no también en Argentina, y donde podamos participar con las charlas que hemos podido brindar desde nuestra labor. Y como bien saben, bueno, vamos a hablar, ¿cierto?, sobre entrenamiento HIIT, o también conocido como CrossFit o como cross training, o en algún momento también como este entrenamiento de modalidad extrema, que hasta donde entiendo no lo respalda, ¿cierto?, la investigación. Yo en una oportunidad últimamente leí un artículo que hablaba sobre entrenamiento de fitness funcional como última propuesta, digamos, de darle un nombre a este protocolo de entrenamiento. Bien, y bueno, poder charlar un poco con ustedes justamente sobre estos distintos nombres que se le atribuyen a una misma actividad finalmente, que si bien sabemos el tema de lo que tiene que ver con la marca como tal, que es CrossFit, y los juegos, bien, en muchas ocasiones, al menos desde mi opinión, parece ser como el marketing muy agresivo quizá, y eso de una u otra manera aleja a ciertas personas que podrían tener una afinidad con esta actividad. Y bueno, saber un poco sobre su opinión en relación a estos distintos nombres que se han dado en la línea de tiempo, bien, y si hay o no diferencias cuando uno habla de HIIT o habla de cross-training, etc. Bueno, primero que todo es hacer un pequeño espacio, y cuando lo digo de esta forma, como que
siento que es nuevo, pero no es nuevo, ¿no? Porque el CrossFit como tal ya lleva muchos años en lo que es el ámbito del fitness, ¿no? El CrossFit empezó en su auge en el 2011, 2012, pero venía muchos años ya en lo que es la formación, ¿no? Lo que se había creado con Greg Glassman en 2007, 2008, que fue cuando él empieza a crear este tipo de entrenamiento, ¿no? Y bueno, ya 2011, 2012 es que empieza a crecer y empieza a crear este ámbito de lo que es el marketing y tal, y llega a lo que es CrossFit hoy, ¿no? En el 2018 nosotros publicamos lo que es la definición, lo que creíamos en aquel entonces que se debería llamar ese tipo de modalidad. Y en realidad, siendo honesto, lo tuvimos que hacer porque en el ámbito donde nosotros estábamos, en lo que es la parte de investigación, el nombre, utilizar ese nombre, que es una marca registrada, se hace muy difícil en el tema de la publicación, ¿no? Entonces tuvimos que buscar un nombre que nos ayudara a poder publicar ese tipo de cosas. En aquel entonces, en 2013, 2014, hubo un problema legal bastante grande, un artículo que salió que después se dio a entender que no debería haber sido publicado, que fue un lío, vaya, para decirlo de una forma. Corte, abogados, jueces y costó miles y miles de dólares. Y bueno, pues en aquel entonces nosotros tomamos la decisión de cambiar o crear un nombre que fuera a la par de lo que CrossFit, como es lo que es la marca, ¿no? El entrenamiento, nos pudiera dar la oportunidad de poder aprender más sobre ella y poder divulgarla de una forma científica, ¿no? Que pudiéramos publicar y el tema. Y entonces de ahí han salido varias, de la misma, me imagino que no puedo hablar por otros investigadores, pero me imagino de la misma forma que nosotros creamos el nombre o de HIFT, pues ellos han tratado de crear otros nombres para diferenciar la modalidad y tal. Yo creo que el nombre como tal que se utilice es indiferente, ¿no? Lo cierto es que el movimiento sea fundado en esos movimientos fundamentales y esos movimientos funcionales, los cuales la gente utilice para el día a día, ¿no? Si de verdad nos vemos y ponemos a entender y queremos ver esos estudios que han utilizado muchos nombres, ¿no? Como bien dices, no todos incluyen ese tipo de movimiento funcional que es lo que queremos dar a entender con el HIFT, ¿no? Utilizan máquinas, utilizan esteras, utilizan bicicletas, hacen ese tipo de tabatas, ¿no? 20, 10, 30 segundos, que eso en realidad sí serán modalidades de alta intensidad, pero no llegan a lo que es la esencia de lo que es el HIFT o ese ejercicio funcional que de verdad queremos dar a cabo, ¿no? Entonces, pues sí, como tal, hay muchos nombres, pero cuando empezamos a ver, ¿no? Y de verdad empezamos a leer al detalle, te das cuenta que sí son parecidos, pero no iguales. Entonces yo creo que la persona que está en este ámbito, que está entrenando, que está utilizando ese tipo de modalidad, debe de verdad leer ese tipo de estudios o ese tipo de reportes y de tratar de entender cuál es el ejercicio que utilizan en esa revisión o ese estudio y tal, y entonces decidir, bueno, si eso es funcional o no es parecido al HIFT, o es parecido pero no es lo mismo. Entonces yo creo que decir que todo el mundo hace HIFT no es correcto, ¿no? Porque no todo ejercicio es HIFT. Pero si mantenemos en la definición de lo que es el HIFT, que hay una definición escrita y bien hecha, no es porque es nuestro grupo, ¿no? Pero se hizo con esa conciencia, el HIFT es una cosa. Todo lo demás, bueno o malo, es otra cosa. Entonces yo creo que es como todo, ¿no? Ejercicio, y el que lo utiliza debemos saber qué es lo que estamos haciendo.
No sé si eso responde la respuesta de una forma, vaya, y dejo claro, no soy pretendiente de decir que el HIIT es lo mejor que hay, para nada. El HIIT, digo, como bien dijiste, es una modalidad, es otra cosa que tenemos en esta maleta, ¿no? de modalidades y de oportunidades para que la gente se añada y haga más ejercicio o mantenga una vida saludable utilizando la actividad física. Si te gusta HIIT, bien. Si no te gusta HIIT y quieres hacer High Intensity Interval Training, bueno, pues haz High Intensity entrenamiento de interválico, o si quieres hacer tabatas, o si quieres hacer lo que te dé la gana, ¿no? Yo creo que lo importante es que la gente haga algo que le guste, que lo puedan hacer regularmente y esté entre sus habilidades. Bueno, me gustó mucho esta propuesta de pensar en el nombre, en lo que significa. Creo que de alguna manera deja ver que las personas deberíamos empezar a interpretar y a juzgar a las actividades no solo por su nombre, sino por sus méritos en relación a la práctica. En el sentido de que, por ejemplo, muchas personas proponen que lo mejor es el CrossFit o es el HIIT, o que lo peor que uno puede hacer es el CrossFit o es el HIIT, pero si vamos a dos gimnasios distintos y vemos las clases, puede que no tengan nada que ver una clase con la otra. Entonces, y esto aplica para otras cosas, ¿no? Juzgar a una actividad simplemente por la etiqueta que le pongo y no por el mérito propio de qué es de hecho la actividad que estoy practicando, me puede hacer confundirme y no poder distinguir entre una cosa buena y una cosa mala. Entonces, probablemente el enfoque sea ese, ¿no? A ver, elijamos un nombre, y si ese nombre en la medida de lo posible refleja la naturaleza de la actividad y te dice, bueno, HIIT, bueno, es de alta intensidad, así que si estamos haciendo lo que no es de alta intensidad, ya pues digo que eso no es. Y bueno, de última digo funcional, y logro hacer una definición operativa de qué es o a qué llamo funcional. Bueno, si hago ese tipo de ejercicios con un marco conceptual claro, bueno, va a estar bueno o no va a estar bueno, pero juzgar a las cosas por los méritos y por lo que de hecho hago, y no simplemente por la etiqueta que trae puesta. Sí, ahí yo venía siguiendo muy de cerca la línea de investigación suya y me gustó mucho ese alcance que hace en uno de los artículos de que finalmente el HIIT, digamos, todos lo pueden practicar, pero no es para todos en relación, ¿cierto?, a los gustos, y adhiero totalmente a las palabras que dice de que finalmente la actividad física que mejor es para ti es la que se te da, la que puedes sostener en el tiempo y en definitiva la que te mantiene activo. Y también lo que tú decías, Diego, en relación a eso, que puede ser la mejor o la peor. En una oportunidad me acuerdo que un diario, digamos, de Chile, un noticiero, comentó ahí por qué tanta gente, digamos, está dejando el CrossFit o el nombre que le quieras colocar. Mayormente se utiliza, ¿cierto?, ese nombre porque es el más conocido, ¿cierto?, claro, en relación a la comunidad. Y uno lo dice así para llegar de mejor entendimiento. Pero claro, finalmente no es lo mismo una actividad en un sector que en el otro, va a depender mucho del criterio del profesor, digamos, del coach que está ahí por delante y que aplique los criterios, digamos, en relación a ello. Y creo que eso es lo importante. Si bien creo que, claro, el nombre no tiene mucha relevancia, lamentablemente cuando tú hablas de una actividad te refieres al nombre y como que demonizas el nombre finalmente sin tener ese hilar más fino detrás de todo. Por eso creo yo que es muy importante que los entrenadores ya digan que hagan HIIT, CrossFit o Cross Training o Fitness funcional. Lo importante es hacer las cosas bien y que finalmente la gente, ¿cierto?, cuando vaya a una clase, bueno, al menos hay un criterio detrás, pero sí creo que es muy difícil tener un único criterio cuando es una modalidad de entrenamiento que tiene tantas variedades de ejercicios como estructuras, digamos, en la misma actividad. Creo que eso es lo complicado del HIIT o del CrossFit como tal. Sí, y Diego, al punto que haces de la alta intensidad, yo creo que pensándolo, ¿no? Hoy, ya está casi 5 años después, en la definición, a lo mejor el high intensity no debería estar en el título. A lo mejor deberíamos haberle cambiado el título para una cosa más que difundiera lo que es la actividad en relación a la habilidad de la persona, ¿no?
el high intensity, lo que se quiere a dar a entender es relativo a tu habilidad. Por ejemplo, si tú y yo estamos entrenando juntos y tú estás por aquí y yo estoy por aquí de nivel de habilidad, pues mi intensidad alta, mi high intensity, va a estar por aquí, pero la tuya va a estar por acá. Entonces, Eugenio, a tu punto, el coach, el entrenador, tiene que saber entender las habilidades de cada persona para poder mantener a esa persona en lo que se conoce el threshold, ¿no? La habilidad que ellos pueden tener durante la clase. En una clase de 10, 15, 20 personas, no todo el mundo está trabajando a la misma intensidad. Si pones una frecuencia cardíaca, unos van a estar al 90, unos van a estar al 85% de esa frecuencia máxima, pero la idea es que todos estén trabajando dependiendo de su habilidad, lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el error viene, de que la gente piensa que, bueno, tengo que ser high intensity, tengo que estar al 100%. Cada repetición lo tengo que hacer lo más rápido posible o con el mayor peso posible. Y yo, para mí, eso es una falta de entender lo que es la modalidad como tal y de verdad entender lo que es el propósito, ¿no? de la modalidad, que no es llegar hoy y mañana ya estar en los juegos del CrossFit Games, ¿no? Que siempre lo he dicho, los Games, que es lo que la gente ve, son las Olimpiadas del deporte. Uno no se va a ver a Michael Phelps meterse en la piscina, bueno, cuando Michael Phelps se metía en la piscina y nadaba 200 metros en medio segundo, y nadie pensaba que ellos podían ir a la piscina, tirarse en la piscina y nadar 200 metros en 20 segundos. Sin embargo, con el CrossFit lo ves por la televisión y te piensas que un snatch de 150 libras o de 100 kilos es fácil. Pues no se puede pensar de esa forma, ¿no? Entonces, yo creo que es entender la diferencia entre una cosa y la otra, porque no es lo mismo. No... Totalmente. Yo creo que ahí se logra ver y muchas veces está la confusión por el concepto. Y cuando el concepto, desde la definición, quiere ser técnico y con intensidad se refiere a la intensidad relativa a cada persona. Claro. Pero después esa definición llega a la persona que no posee el lenguaje técnico y toma intensidad de manera coloquial y, bueno, interpreta que es lo máximo posible. Claro. Independientemente del nivel de cada uno. Entonces creo que son esas cositas que se van cayendo entre la definición técnica y la falta de ese lenguaje técnico en las personas que después quieren aplicar el entrenamiento en base a lo que el nombre propone, porque en el último de los casos, llamarlo CrossFit no te sugiere cómo deberías entrenar. Claro. En cambio, llamarlo alta intensidad te sugiere cómo entrenar. Exacto. Y también creo que eso vuelve muy positiva aquella definición que tal vez integra un poco lo de fitness funcional, en donde ahí como que se deja de lado la prescripción o aspectos propios de la prescripción. Es como si yo dijera, vamos a hacer entrenamiento funcional de volumen alto o de densidad alta. ¿Por qué tengo que poner las características de la prescripción dentro de su propio nombre? Exactamente. Una cosa que hemos hablado nosotros, ¿no? Del grupo entero, y de ese mismo punto, ¿no? Que en esa misma definición o ese mismo nombre del High Intensity Functional Training, nosotros dejamos, y ahora de nuevo, 4 años más tarde, pues te viene a la mente, ¿no? Me ha venido a la mente que dejamos por delante lo que es el tiempo, el intervalo, ¿no? Porque de verdad, si de verdad queremos ser honestos con lo que es la modalidad, se debería llamar High Intensity Interval Functional Training. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer un AMRAP, por ejemplo, de 20 minutos a la misma intensidad durante esos 20 minutos. Entonces, hay un nivel de intervalo. No es un intervalo como un Tabata, por ejemplo, 20 segundos, 10 segundos o 45, 20. No es ese tipo de intervalo. Pero no está estructurado como tal, digamos. Exacto, pero hay intervalos durante esos 20 minutos de trabajo. Entonces, ese interválico, esa categorización debería ser parte del nombre para que la gente, digo, como tú dices,
entienda un poco mejor o entendiera un poco mejor lo que es esa alta intensidad. No es una alta intensidad durante los 20 minutos, sino llegar a una intensidad, descansar, llegar a otra intensidad, volver a... Entonces, a lo mejor añadiendo ese categórico, nos hubiese dado mejor intención para que la gente entendiera mejor el término, ¿no? Pero bueno, 4 años más tarde todos aprendemos de nuestros fallos, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Pero siempre lo he pensado después de aquello, deberíamos haberle dado ese categórico para que la gente entendiera que no es alta intensidad durante el programa entero, sino que hay intervalos entre ellos para que la gente lo entendiera mejor. No sé si eso ayuda o no, pero bueno, por lo menos nos deja entender lo que es la modalidad un poquito mejor. Yo, por ejemplo, aquí en Chile di mucho tiempo clases presenciales. De hecho, en algún momento que Diego vino a Chile a dar charlas, yo tuve que estar dando la clase, como tal, si no mal recuerdo. Entonces, yo siempre le comentaba a la gente de, claro, que la intensidad, como bien usted dice, es relativa, pero a veces uno piensa en la intensidad solamente en los kilos en la barra o en los kilos en la mancuerna o la distancia que tienes que correr, digamos, pero también, por ejemplo, disminuir el rango de movimiento de un determinado ejercicio también es de una u otra manera disminuir la intensidad de salir desde el piso en un snatch, salir de hang o colgado, o no romper el paralelo en una sentadilla, o en definitiva poder hacer ese tipo de adaptaciones que te pueden ir acercando finalmente al ejercicio, digamos, completo, si se quiere. Y creo que eso también es importante por parte de los entrenadores, formar ese criterio a medida que tú vas acercándote a distintos estudios, independiente si leíste sobre HIIT, sobre entrenamiento de fitness funcional. Creo yo que lo mejor es poder rescatar las cosas que proponen ellos y que a uno le hacen sentido y que tú ves en la práctica cuando tú intervienes con las personas. Pero sí, también adhiero a lo que dice, que claro, que después de, no sé, 4 o 5 años te dices, bueno, te vas dando cuenta de un montón de cosas, claro. Pero también convengamos en que si uno dice, bueno, ¿cuántos estudios tiene el entrenamiento, no sé, de HIIT, de HIIT? Tiene un montón, digamos, de tiempo como tal, y el HIIT es muy... un periodo de tiempo cortito, acotado, y probablemente falta mucho por seguir investigando para poder, ¿cierto?, saber distintas cosas desde la parte fisiológica, desde un montón de situaciones que se van dando en la propia actividad con distintas personas, digamos, gente más entrenada, quizás hay personas mayores, en niños, en adolescentes, etc. Estimo que próximamente se irá a publicar eso con los distintos grupos de investigación que, digamos, están en esta vereda, y ahí